Buenas tardes, amigos y amigas que nos reunimos aquí hoy en la Casa de la Cultura. Buenas tardes, amigo José Manuel, el protagonista, Carmen Rocío Valor, concejala de Educación y Cultura, Antonio, alcalde muchos años de este municipio, y a todos amigos y amigas. Bueno, es un placer en este viernes lluvioso y en esta Casa de la Cultura tener otra vez a José Manuel Portero presentando otro libro. Voy a ser breve porque el protagonista es José Manuel, ávido escritor, maestro, y me riñe mucho mi concejala, a la que le quiero dar otra vez la enhorabuena, que es profesora del Instituto del Rubio, y me riñe mucho, me dice, somos profesores. Y durante muchas generaciones, José Manuel ha sido profesor de muchas generaciones de nuestro municipio. Hemos leído de José Manuel, ha escrito, creo que comentaba antes, que 7 libros, escritor, hasta donde lo conocíamos, de novela negra, y a mí particularmente, aquellos que me conocen, saben que soy un gran lector, ávido lector de todo lo que concierne a la Segunda Guerra Mundial. En el libro que nos trae hoy José Manuel nos habla de los últimos coletazos, y digo últimos entre comillas, de los nazis en la Costa del Sol. Me hubiera gustado, y yo estoy seguro que cuando José Manuel, en todas sus hipotéticas situaciones de futuro de presentación, no estaría aquí pensando que hace menos de una semana había manifestaciones en Madrid con esos símbolos, José Manuel, que estos nazis de hace muchos años tenían. Y no hace mucho, en la capital de nuestro país, en nuestro país, estábamos viendo estas mismas esvásticas. Un libro de historia moderna, pero me duele y quiero así transmitirlo, y creo que es preocupante ante la creciente nacida de la extrema derecha en Centro Europa, que esperemos que no tenga que escribir dentro de mucho respecto a este tema. Deciros, voy a dejar con la concejala, que José Manuel, que Rubio es tu casa, que has escrito de una etapa donde los límites humanos se pasaron, una etapa que todavía hay muchos que niegan, una etapa que yo creo que es la más triste de la historia y documentada, que el enfoque, y afuera lo comentaba con Antonio y con algunos más, que hacen en otros países europeos, donde se condenan las actitudes nazis, y aquí todavía hay quien las niega. Y bueno, ese colapso que tuvo el mundo nazi, la Segunda Guerra Mundial, el Tercer Reich alemán, esos últimos nazis, pues bueno, es curioso saber que muchos estuvieron aquí refugiados, escondidos y protegidos en nuestra tierra. Enhorabuena, José Manuel. Es un libro que estoy impaciente por leer muchas veces, y los políticos a veces, en este caso yo como primer edil, tenemos que presentar libros que no hemos leído, pero cuando ya conocen la temática, pues es muy grato. Os voy a dejar con la concejala, os animo a que lo leáis, y bueno, José Manuel, espero que escribas muchos más libros, que sigas investigando el tema, y que ojalá esta palabra llamada nazi, dentro de no mucho, sea un recuerdo. Sin más, pues muchas gracias y enhorabuena, José Manuel. Buenas tardes a todos. Bienvenido una vez más a tu casa, El Rubio. Me siento privilegiada por poder estar hoy aquí, presentarte
Desde que estuvimos hablando me moría de ganas por leerlo, porque a mí la verdad es que también me gusta mucho esta parte de la historia, una parte muy dura y muy triste, como decía Rafa, pero muy necesaria, que a día de hoy se siga conociendo, porque es una realidad que en los últimos meses ha habido muchas oleadas de la extrema derecha y de este tipo de ideologías tan radicales como fue el nazismo. Yo, como profesora precisamente también de historia, veo que a los niños les hace mucha falta y es muy necesario que conozcan esta historia. Siempre, y al leer tu libro, que no lo he terminado, por cierto, lo siento, me ha descubierto un mundo nuevo, porque siempre nos enseñan en clase la Segunda Guerra Mundial, pero no qué pasa después, y muchísimo menos que dirigentes de la Gestapo, de la SS, el Doctor Muerte, que tanto sale en los libros y tan cruel fue, no sabíamos que vivían tan cerca de nosotros y que hasta apenas unos años, hasta los años 90, vivían y paseaban por las calles de Benalmádena o de toda la Costa del Sol. Entonces eso me ha impactado, la verdad, y creo que es muy necesario este tipo de actos culturales y que premiarte en la labor de investigación tan difícil y es un mérito enorme, de verdad. Te doy las gracias como concejala de Cultura, como docente, y espero que sigamos colaborando, y aquí tienes tu casa siempre. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rafa, y muchísimas gracias, Carmen, por vuestras palabras, y siempre estoy contentísimo de poder estar aquí. La última vez, hablando con Eli, ahí con Paco, me preguntaba cuándo fue la última vez que estuvisteis por aquí. Pues resulta que precisamente presentando un libro. Y recuerdo que a palabras de Manolo Ramos, en su momento que estaba sentado por allí, pues me dice, ¿en qué estás ahora? O algo así preguntó. Y digo, pues estoy haciendo justamente, saldrá próximamente un trabajo, que es este que acabo de realizar, pero que en aquel tiempo estaba en sus inicios para salir. Y eso fue en febrero del 2019, justamente antes de que estuviéramos confinados por la pandemia. En ese mes yo estuve aquí presentando El Jardín de las Cabezas Cortadas, la última de las aventuras de Lino Ortega, que es sobre lo que suelo escribir, porque no soy historiador. Lo que he estudiado es maestro, y dentro de eso, pues después la especialidad de matemáticas y de ciencias, y la historia me ha venido muy ancha, o sea que se me escapaba y nunca he entrado en esto. En esto entro, como le decía a Paco y a Eli, prácticamente de carambola. Yo me encuentro en marzo del 2018, que ya había terminado el libro de las cabezas cortadas, y me encuentro con un personaje que yo iba buscando. Yo buscaba un personaje, puedo contarlo ahora, un personaje que tuviera connotaciones de temas de obras de arte, y por estas chiripas que se dan en la vida, pues me encuentro con alguien que me resultaba familiar, que es una señora que era Violeta Friedman, una señora rumana en su momento, y que en el año 1944, junto con su familia, padres, madres, abuelos, una bisabuela que iba, los tíos, pues son llevados desde la zona donde ella vivía, que era el noroeste de Rumanía, en la zona de Transilvania, pegando casi en frontera con Hungría. Y pese a que los nazis ya en aquel momento sabían que la guerra estaba a punto estaba dando sus últimos coletazos, pero la locura de Hitler, les pensaban que podrían, a través de algunos de los grandes ingenios que estaban desarrollando, como la bomba V2, podrían cambiar el signo de la guerra.
Y en esa locura, muchos, como esta chica y su familia, esta chica entonces tenía 13 años a punto de cumplir los 14, pues es llevada en un tren con toda su familia después de estar en un gueto. En un gueto es, para el que no lo recuerde, una especie de... Eran una familia pudiente, eran de una familia de labradores. Quiero decir que estaban acostumbrados a un buen bienestar social que tenían. Pues son llevados a un gueto, un apartado de las afueras de una población, donde van acumulando allí a los distintos elementos que querían exterminar. Y esta familia, que era una familia judía, pues son embarcados posteriormente en un tren de ganado, no un tren de pasajeros, mejor o peor, sino un tren de ganado, lo que significa un tren de ganado, unas vagonetas donde van cubiertas todas de madera, con unas rendijas por donde respiran los animales. Pues allí durante 3 días están haciendo un viaje sin saber a dónde las llevaban, haciendo sus necesidades en el tren, sin tener agua en la que beber. Cuando llegaban a alguna estación, paraban en alguna estación, a veces los mismos miembros de la SS pasaban con una goma y los regaban para que pudieran beber agua, algo de agua, y al cabo de esos 3 días llegan a Auschwitz, uno de los campos de exterminio, no de concentración, sino de los campos de exterminio, que sembraron los nazis en distintos puntos de Europa. Allí, en ese lugar, hacían lo habitual, y era que separaban a unos y a otros, y los separaban en razón a su sexo, que fueran hombres o mujeres, y su edad, y la capacidad que tenían, que no le vieran ninguna minusvalía, porque si veían que estaba cojo, veían que estaba con algún problema, entonces pasaban a la fila tal, a la fila de la derecha o a la fila de la izquierda, donde posteriormente serían exterminados. Pues solamente su hermana y ella, de esta chica que estamos hablando, de Violeta Friedman, pues pasan a la fila privilegiada. Ella, gracias a que llevaba unos tacones que le había dejado su madre, porque tenía los pies hinchados, y entonces pudo ponerse esos tacones y destacar más sobre el resto de y poder pasar con una edad que no tenía, porque hasta únicamente con 15 años podían estar en esa fila privilegiada. ¿Por qué con 15 años? La edad que podían sacar rendimiento físico del trabajo, de su trabajo. Esta chica y su hermana llegan se ven, se cogen de la mano, pasan bajo el auspicio de un doctor, que siempre los alemanes en este caso eran tan meticulosos, que tenían un médico para todo este tipo de cosas. Incluso cuando lo exterminaban en la cámara de gas también tenía que haber un médico que de alguna forma comprobara el comportamiento que habían tenido, la muerte que habían tenido las pobres criaturas. Pues ella y su hermana pasan esa fila de supervivencia, mientras el resto de su familia pasan a la otra con dificultades y ya no se vuelven a ver más. Únicamente un año después, esto que estoy contando ocurre en la primavera de 1944, y un año después, en abril de 1945, las tropas soviéticas entran en el campo, lo liberan, el campo de Auschwitz, y son liberadas. Su familia toda muerta, evidentemente. ¿Por qué me estoy a lo mejor desviando con esta historia? Que, por cierto, podéis ver de forma, descargarla en Internet. Si entráis lo pongo en el libro, entráis en la Fundación Violeta Friedman, pues podéis descargar la memoria de esta mujer. Pues resulta que esta chica, ya con 15 años, 14 y 15 años efectivamente, pues en principio se va a Canadá, donde tenía una tía, posteriormente a Venezuela, después vuelve a España y se asienta aquí en España, donde tiene familia, quiero decir que crea una familia, y se sorprende muchísimo cuando cierta persona, en televisión y en un medio de comunicación, en una revista importante como era Tiempo, que dirigía un periodista afamado que era Julián Lago, pues se encuentra con que hay una entrevista a alguien importante, un nazi importante considerado en su país como criminal de guerra, que se llamaba León Degrelle, un belga.
le sorprende y se indigna, porque una peculiaridad que le suele ocurrir a los que pasaron por los campos de exterminio o de concentración, y hago un paréntesis para recordar que hubo 10.000 españoles que estuvieron en campo de concentración, especialmente en el de Mauthausen, que es un campo anexo a Mauthausen, y de esos 10.000 murieron unos 7.000, pero no murieron de muerte natural. Evidentemente murieron gaseados o exterminados o a causa de los sufrimientos que estuvieron pasando por las malas condiciones de vida, de comida, de alimentación y de frío que hacían especialmente para exterminarlos. Me vuelvo otra vez a donde estaba contando, que esta chica se pone, ya siendo una mujer madura, se pone mal de los nervios cuando se da cuenta de que primero le entrevistan a este León de Grel, le entrevistan en la televisión española, y posteriormente en esa entrevista que le hace un periodista al que tuve la oportunidad de poder estar hablando con él, Juan Girón, pues dice, aparte de menospreciar el problema judío, ignorar y negar el exterminio al que habían llevado a cabo, en algunos momentos se ríe, ironiza sobre la muerte de los judíos, diciendo que, entre otras cosas, que no habrían matado tantos como dice la propaganda. Ellos decían, como dice la propaganda sionista, pues como dice la propaganda no habría habido tantos, puesto que habían sido capaces de fundar una nación y seguían existiendo por todo el mundo, ¿no? Eso le enerva y llega primero a ponerse en contacto con televisión y posteriormente con el periódico, con la revista Tiempo, y pide poder hablar, poder dar su opinión, y se la niegan. Ante eso, el mismo hombre, el León de Grel, que era general, había sido general con Hitler, el general de algo similar a lo que ocurrió con la División Azul nuestra, que fueron voluntarios españoles, en el caso de la División Azul, fueron voluntarios a luchar hombro con los alemanes, y en el caso de Bélgica fue la División Valona, que se llamaba, también formada considerable por un número importante de belgas, los que lucharon a favor de la Alemania nazi. Pues llega a contactar, o mejor dicho, de Grel llega a contactar con ella cuando el periódico lo pone en contacto y le dice: vente para Fuengirola, porque el de Grel vivía en Fuengirola, después vivió en Benalmádena, vente para Fuengirola, que yo te voy a explicar y convencer de que todo eso que dices tú y que dice la propaganda fue una simple farsa. Si antes estaba, podéis comprender que quien ha perdido a toda su familia, quien ha sufrido tanto aunque hubiera sido solo durante un año, que ya fue sufrir bastante, un solo año, porque el término de vida que solían estar era unos 4 o 6 meses, dependiendo de la edad que tenían, pues que le dijeran: vente para Fuengirola que te voy a convencer, acaba de ponerla de los nervios de punta. Y entonces lo que hace es presentar un pleito. Presenta un pleito por mentiras y por el simple derecho al honor que tenía ella, para que nadie pudiera reírse de sus antepasados y de sus muertos. Pese a que significaba para ella el recordar, es algo que es común en todos los que han sufrido esa lacra, ese problema, el recordar le significaba de nuevo otra vez volver a sufrir, volver a pasar por lo que había pasado. Y eso es lo que ella y muchos otros trataron de que no les ocurriera. Pasaron tanto judíos, fueron 6 millones de muertos judíos los que hubo, tanto judíos como eslavos. Hubo, si no los 6 millones, hubo otro tanto también de rusos y polacos que murieron, como de gitanos, que hubo también la cantidad enorme que hubo, alrededor de 1 millón aproximadamente, como de otras etnias, inclusive hay que recordar, de los propios alemanes,
que tenían en la época del mismo Hitler, antes de que empezara la Guerra Mundial, tenía un plan que se llamaba T4, que en 4 ciudades importantes o 4 lugares de Alemania se llevaba a cabo un exterminio de alemanes que no estaban a juicio de Hitler, desmerecían la raza aria, es decir, que podría ser alguien con síndrome de Down, alguien con una minusvalía física, alguien... Se llegaron a exterminar un número entre 700.000 y 1 millón de personas, a escondidas de los propios alemanes. Para más INRI, haciéndoles decir a los padres que se estaban curando, haciéndoles cobrar a los padres el dinero de una supuesta cura y entregándoles posteriormente un botecito de cenizas diciéndole que habían fallecido por causas extrañas, circunstancias ajenas a la curación en la que estaban. Vuelvo al punto donde estaba anteriormente para decir que todos estos estaban, de alguna forma, en algún momento de sus cabezas, lo que pretendían era olvidar, pasar página, que no pudieran en ningún momento el recuerdo, el amargo recuerdo, el odio que podrían sentir de poder amargarle el resto de sus vidas. Esta mujer, de la que hablo, Brioleta, fue lo suficientemente entera, la suficientemente agalla, para poder decir, no, aunque sufra, aunque esto me duela, aunque me cueste el alma, voy a poner un pleito, y no puso uno, puso varios, porque el primero lo perdió. La sentencia era que el derecho a la libertad de expresión primaba sobre cualquier otra circunstancia, vuelve a perder en segunda instancia, vuelve a perder en tercera y al fin, en última instancia, en el Tribunal Constitucional, pues gana el pleito, declarándose un principio, estamos ya hablando del año 90 y algo, en el que en un principio pues se considera que el derecho al honor, el derecho a la libertad no puede menoscabar el derecho al honor de cualquier persona, con lo cual la revista Tiempo tiene que pagar a la causa, a esta mujer, pues los daños y perjuicios que habían realizado. En este tiempo en el que tiene lugar el juicio, todo este juicio, pues ocurría, estamos hablando de los años 90 y antes, estaba ocurriendo algo similar a lo que ocurre ahora mismo, que los grupos de extrema derecha acosaban a esta mujer cuando entraba en el juicio para aburrirla, para que no entrara. Esta mujer gana el juicio y eso crea el precedente importantísimo de que a partir de entonces algunos de los nazis que seguían viviendo en la Costa del Sol, por ejemplo Otto Remmer, por ejemplo León Degrelle, por ejemplo, me acordaré ahora, bueno, que fue extraditado, pues son llevados a sus países. Gerd Honzi, otro, al que por cierto yo conocí personalmente, conocí comiendo al lado uno de otro, y fueron llevados, extraditados a sus países de origen para ser juzgados. Fue esta mujer la que sentó ese precedente. Murió poco después, a principios de los 2000 o al final de la década de 1990. Pues, ¿por qué sacado esta mujer? Porque estaba, me parece, diciendo al principio que por qué he escrito un libro de historia que no me correspondería a mí haber escrito. Y, sin embargo, las circunstancias a veces te llevan, yo creo que muchas veces una cosa que me he encontrado, que los personajes de la novela o las situaciones te llevan a escribir eso. O sea que, por ejemplo, con el Jardín de las Cabezas Cortadas, conté aquí la anécdota de qué forma había surgido, no sé si recordáis, de qué forma había surgido el que yo me metiera en esa historia. Y es que había visto en una determinada glorieta 3 cabezas enormes de grandes en el Ayuntamiento de Benalmádena, que después trasladaron a otro sitio, que la gente casi tropezaba en el coche al ver las cabezas allí en la glorieta, y que después eso se queda ahí olvidado y que después me encuentro un libro de poemas que cojo de unos restos de una biblioteca donde era de literatura árabe, judía y castellana antigua. Y entonces en uno de esos poemas pues encuentro, me estoy desviando, pero ya por terminar, en uno de esos poemas encuentro un poema de Al-Mutamid, un rey de Sevilla,
que tenía la macabra costumbre de cortarle a sus enemigos las cabezas y de llevarlas en una lanza y sembrarlas en el Alcázar, en los Reales Alcázares, lo que ahora son los Reales Alcázares. Bueno, estaba con lo anterior, disculpadme. Son cosas de mayores ya, supongo, el meterse en una cosa por otra. Pues en esta cosa es por lo que, tirando del hilo de lo que yo iba buscando al principio, que es del tema de novela negra, pues me encuentro con Violeta Friedman, a la que yo sí había seguido en los años en los que vivía aquí en El Rubio, leyendo El País y leyendo el ABC, y todo este pleito que acabo de contar con ella. Y entonces, cuando veo el nombre de Violeta Friedman y veo además el nombre de León de Grell, digo, caramba, si esto es lo que eso es lo que me hacía recordar. Esto es lo que yo recordaba de hacía 30 años, cuando yo vivía en El Rubio y estaba al tanto leyendo las noticias, estaba sobre esto, lo que esta mujer había sufrido. Bueno, pues ya por curiosidad, ¿y qué habrá sido de León de Grell? Y me veo que León de Grell resulta que murió en Málaga, en el Parque San Antonio, un hospital del Parque San Antonio, y que además había vivido en lo que es también ahora mismo mi pueblo, mi segundo pueblo, Benalmádena, y que había sido un criminal de guerra. Y tirando de ese hilo que te suelen surgir, pues me encuentro con otros nazis que fueron famosos, que fueron en su momento importantes, unos por una cosa y otros por otra, y hay que aquí aclarar que no todos los nazis fueron criminales de guerra. En algunos casos se vieron abocados a esa circunstancia, pero otros sí fueron sádicos asesinos, como el que ha dicho Carmen, como Ari Berjaín, que era el que fue conocido como carnicero de Mauthausen, y que en el poco tiempo que estuvo allí, que fueron escasamente 2 meses, pues se liquidó a 500 y pico personas registradas, que no son es decir, no habladas de boquilla, sino los alemanes son tan sistemáticos que hasta registraban el nombre de los muertos y de los que pasaban por la Revier, por la enfermería. Pues bueno, pues esto es lo que digo, es que me estoy encontrando un material que parece que me está buscando, parece como si, es decir, yo no he entrado para esto, pero es que lo tengo aquí, y había ido acumulando material, y para colmo, cuando ya estaba haciendo, eso estoy hablando del año 2018, desde marzo hasta finales de ese 2018, me encuentro con una amiga y me dice, ¿qué estás escribiendo, José Manuel, ahora tal y cual? Y digo, pues estamos en un bar, digo, pues mira, estoy ahora mismo con el tema de los nazis. Y precisamente estoy ahora mismo con uno que me interesa mucho, que no es que hubiera sido un criminal de guerra, pero era de los máximos ideólogos que ha tenido el nazismo reciente. Se llamaba Herr Honsi, un austriaco. Por cierto, haciendo aquí un paréntesis, muchas veces hablamos de los nazis alemanes o asociamos el nazismo con Alemania y se nos olvida que Austria perteneció también conjuntamente con Alemania y estuvo sino unida totalmente a Hitler, y que en su momento abrazaron, cuando se produce la adhesión, pues estaban contentísimos con estar con esto, tanto que muchos de los nazis no eran puramente alemanes, sino eran austriacos, como algunos de los que yo trato ahí. Yo en el libro pongo a 10, podía haber pongo sí la relación de muchos más que vivieron en la Costa del Sol, y si queréis ahora pues entramos en por qué, en la Costa del Sol, lo que queráis. Sí os puedo decir que estoy muy contento del libro, pese a ser el único que he escrito hasta ahora como ensayo histórico, que está teniendo una aceptación estupenda en los medios de comunicación, que tengo para haber presentado en otros sitios. La semana pasada fue la primera presentación que hice en Benalmádena. En esta he querido que la segunda presentación fuera aquí en El Rubio, que es mi pueblo, y bueno, pues que lo dicho, que estoy muy contento de estar con vosotros, muy satisfecho, y que me tenéis aquí para cualquier pregunta que queráis decirme.